¿Eres cubano y estás pensando en emigrar, estudiar o trabajar en el extranjero? Entonces, esta información te interesa. El Ministerio de Educación Superior en Cuba acaba de actualizar cómo se deben legalizar los documentos docentes para que tengan validez fuera del país. Hoy te explico paso a paso qué debes hacer, qué necesitas y dónde hacer este trámite. Vamos allá. ¿De qué documentos estamos hablando? Estos trámites aplican a documentos como títulos universitarios, certificaciones de notas, diplomas de posgrados, programa de estudios, certificados de habilitación docente, entre otros. Todo documento que quieras usar fuera de Cuba, ya sea para continuar estudio, buscar trabajo o validar tu profesión, necesitan pasar por este proceso. ¿Quiénes participan en el proceso? Este procedimiento lo coordinan dos instituciones claves. Anteriormente, y aquí está la modificación principal, esta legalización la realizaba el MINRET, Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora el MINJUS, Ministerio de Justicia, también interviene en la certificación de la firma y la validez de los documentos. Con esta modificación, la legalización de documentos docentes recae en estos dos organismos. El Ministerio de Educación Superior, MES, que certifica la autenticidad académica de los documentos, y el Ministerio de Justicia, MINJUS, que se encarga de la legalización formal para que tenga validez internacionalmente. Ambos organismos deben intervenir para que el trámite sea válido en embajadas extranjeras o en instituciones fuera del país. Pasos para legalizar tus documentos. Los pasos generales son los siguientes. Número 1. Solicitas la certificación de tus documentos en la universidad o centro educativo que lo emitió, es decir, en el centro de estudio, universidad, institución en la que tú te graduaste. Número 2. El MES revisa y certifica estos documentos. Número 3. Luego lo presentas en el MINJUS, donde se realiza la legalización. Muy sencillito, vamos a la institución, universidad y solicitamos este certificado, esta certificación. Número 2, el MES tiene que revisar y decir, sí, exactamente, estos documentos se obtuvieron de manera legal en la universidad y no son ningún tipo de falsificación, ¿sí? Y entonces lo llevas al MINJUS, que es el que realmente le pone la estampa, los sellos, para que esto sea legal y para que te sirva entonces en el país donde estás residiendo o piensas residir. Tiempo de procesamiento y algunas recomendaciones. Ojo aquí, estos trámites pueden tomar varias semanas o incluso meses, así que no esperes a última hora. Lo otro es que siempre lleves copia, siempre hagas copias a estos documentos, nunca entregues el original y no te quedes con una copia de ellos. Conserva todos los comprobantes. Una vez que empieces el proceso, das el primer paso, vas a la universidad o a la institución donde hayas estudiado, lo solicitas, comprobante, guarda el comprobante y así cada vez que hagas uno de los pasos que explicamos, pues siempre conservar los comprobantes. En resumen, esta actualización publicada por el Ministerio de Educación en Cuba en colaboración con el Ministerio de Justicia implica una mayor participación del MINJUS en la legalización de documentos docentes en Cuba con el objetivo de garantizar la validez de estos documentos para su uso en el extranjero. Legalizar tus documentos no es un lujo, es una inversión en tu futuro, ya sea que vayas a buscar trabajo, estudiar o convalidar tu título en cualquier país. Este proceso te abre puertas. Si quieres que prepare un video con los documentos exactos, costo o tiempo para cada país, déjamelo en los comentarios. Suscríbete si quieres más información sobre estos temas, comparte este video con alguien que lo necesite y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.